Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio donde todos nosotros, ustedes los oyentes, mis invitados y yo, haremos un viaje a nuestro mundo interno. La palabra expectativa se refiere a la anticipación o esperanza respecto a un evento futuro o un resultado deseado. En términos generales, tener expectativas implica esperar que algo suceda o se desarrolle de cierta manera. Las expectativas que las personas tenemos sobre las cosas, situaciones, personas o experiencias pueden surgir de diversas fuentes y procesos psicológicos. Para empezar, podemos hablar de experiencias pasadas. Nuestras experiencias previas juegan un papel fundamental en la formación de nuestras expectativas. Si hemos experimentado un resultado particular en el pasado, es probable que esperemos un resultado similar en el futuro. También hay elementos de aprendizaje social. Observar el comportamiento y los resultados de los demás puede influir en nuestras expectativas. Si vemos que otras personas han tenido éxito o fracaso en ciertas situaciones, es posible que ajustemos nuestras propias expectativas en consecuencia. También hay elementos de información externa. La información que recibimos del entorno, como la publicidad, los medios de comunicación y las opiniones de los demás, pueden influir en nuestras expectativas. La forma en que se presenta la información puede moldear nuestras expectativas sobre un evento o un resultado. Nuestras creencias y valores personales. Nuestras creencias y valores y suposiciones personales también pueden influir en nuestras expectativas. Por ejemplo, si tenemos una creencia arraigada en nuestras habilidades o en cómo deberían ser las cosas, es probable que tengamos expectativas consistentes con esas creencias. Procesos cognitivos y emocionales. Nuestros procesos mentales, como la interpretación de la información y la evaluación de las situaciones, así como nuestras emociones y motivaciones, también pueden contribuir a la formación de expectativas. Por ejemplo, nuestras emociones pueden influir en si esperamos un resultado positivo o negativo en una situación particular. Podríamos concluir entonces que nuestras expectativas son en su mayor parte aprendidas porque se forman a partir de nuestras experiencias, interacciones y observaciones del mundo que nos rodea. A medida que experimentamos diferentes situaciones y eventos, desarrollamos una comprensión de lo que es probable que ocurra en el futuro en circunstancias similares. Esta acumulación de conocimiento y experiencia nos permite anticipar resultados y establecer expectativas sobre cómo podrían desarrollarse las cosas en diferentes contextos. En resumen, nuestras expectativas son el resultado de un proceso de aprendizaje continuo en el que adaptamos nuestras creencias y percepciones en función de nuestras experiencias pasadas y la retroalimentación de nuestro entorno. Las expectativas es más o menos el plan mental que uno tiene para ciertas cosas que son importantes para uno. Entonces es como uno se fija lo que espera que suceda. Si hago X y Y, entonces Z va a suceder. Entonces las expectativas es eso, es mirar, es ver o sentir o pensar en las consecuencias de lo que estamos haciendo en el momento. Es un concepto, las expectativas siento que es un concepto bastante difícil por el hecho de que la mayoría de veces es mucho más se disfruta mucho más el camino que el resultado. Entonces, pero es difícil de ver que uno está disfrutando el camino y muchas veces las expectativas, siento que uno llega a la expectativa que tenía o alcanza eso que quería y no es tan satisfactorio porque se empieza a dar cuenta a medida que uno va viviendo más que el camino fue mucho más enriquecedor y fue más, se disfrutó más que la expectativa que yo tenía de eso que pasara. Sueños. Las expectativas muchas veces tenemos, idealizamos, soñamos con ciertas cosas y lo agrandamos mucho. Eh, cuando tenemos expectativas sobre un chico, por ejemplo, eh, nosotras mismas, en lo personal, las mujeres, creamos expectativas en un chico porque queremos que ese chico sea así, queremos que, porque ya nos dijo buenos días, ay,
va a ser el amor de mi vida, es el príncipe en caballo, porque nosotras mismas generamos esas expectativas de que él tiene que ser así, tiene que ser así, y cuando vemos la realidad, ahí se nos tumba todo. No estoy seguro qué podrán ser las expectativas, justo he estado como trabajando mucho en eso y creo que son buenas, es bueno esperar cosas de la vida, del futuro, pero también nos pueden corroer la cabeza cuando también esperamos mucho y son como fantasías un poco. Entonces creo que habría que definir o tratar de tener claro como cuando esperas algo y por qué lo estás esperando, si es desde dónde viene ese esperar, si viene desde una carencia que tienes a nivel emocional o si tiene que ver con un sueño que quieres construir o si estás depositando expectativas en alguien y por qué las estás depositando, porque en el momento que, y es muy difícil, pero en el momento que pones una expectativa en alguien, estás esperando que esa persona la cumpla y en el momento que te das cuenta que no la cumple, si no pasa, te sientes mal. Es como, y luego dices como, ay, esta persona que no me quiere, que no me cuida, que no hizo esto, pero fuiste vos el que decidiste poner la expectativa, fuiste vos el que fue injusto y no le diste chance de conocer a la persona tal cual es, sin tener una expectativa de quién es, sin antes conocerlo o conocerla. Entonces, creo que es complicado el tema de las expectativas. Crear un juicio de un algo, de una persona, de ponerle etiqueta de lo que tú quieres que sea. Y por eso muchas veces no se cumplen las expectativas, porque uno se las crea en la mente. Uno le apuesta sin saber si es así o no. Antes de conocer, uno está imaginando que va a ser como uno ha pensado, ¿verdad? Como uno quiere que sea. Expectativa, cuando tú crees y le pones mucha energía, fuerza a algo, a alguien. Las expectativas es como creerte más y poner las cosas que a lo mejor en las cosas que tú has fallado, creer que el otro o la situación va a ir mucho mejor y tener como esa fuerza, esa esperanza en el otro que posiblemente en ti mismo no la tengas. Por ejemplo, mucha gente tiene expectativa de encontrar una pareja con muchas cualidades espectaculares, ¿no? Pero luego te preguntas a ti mismo, vale, todo eso que tú buscas en el otro la tienes tú. Entonces, ¿qué pasa? Nos pasamos la vida buscando a esa persona que está construida en nuestra mente con un montón de expectativas y al finalizar del día vamos conociendo gente, pero como no cumple esa expectativa que nosotros creemos, son descartadas o las desechamos. Y al final son personas súper potentes, súper fuertes, pero que no encajan con esa expectativa que tú tienes y que al final esa expectativa te está limitando a ti mismo y te está haciendo fracasar y también no le estás dando oportunidades. Sí, yo creo que al final la expectativa es como cerrar o cerrarte a verdaderas oportunidades, oportunidades que la vida te quiere dar, pero como tú tienes un plano en tu cabeza de cómo quieres que sean las cosas, no valoras lo que en realidad se te está presentando. Expectativas son como ideales para mí. Ah, ay, las expectativas, las ideas que uno se, como esas ideas preconcebidas que te puedes hacer sobre X situación o persona, que puedes o sorprenderte para bien o sorprenderte para que no te guste. La diferencia entre cómo vemos la realidad y cómo la vemos cuando tenemos expectativas radica en cómo interpretamos y procesamos la información que recibimos del entorno. ¿Cómo es entonces
Según la neurociencia, nuestra visión de la realidad sin expectativas. Cuando vemos la realidad sin expectativas, nuestra percepción tiende a ser más objetiva y basada en lo que está presente en el momento presente. Nuestra mente está abierta a recibir información sin filtros preestablecidos, lo que nos permite observar y comprender la situación tal como es, sin influencias previas. Podemos estar más receptivos a nuevas experiencias y puntos de vista, lo que puede permitirnos apreciar la realidad de una manera más amplia y completa. ¿Y cómo es entonces nuestra visión de la realidad con expectativas? Cuando tenemos expectativas, nuestra percepción de la realidad está influenciada por nuestras creencias, suposiciones y deseos sobre lo que debería suceder o cómo deberían ser las cosas. Nuestra mente en ese momento tiende a buscar confirmación de nuestras expectativas y puede filtrar la información de manera selectiva para que se ajuste a nuestras ideas preconcebidas. Esto puede llevarnos a interpretar la realidad de una manera sesgada, ignorando información que no coincida con nuestras expectativas o atribuyendo significados específicos a las experiencias para que se ajusten a nuestras creencias. De igual manera, hay muchos estudios que evidencian el impacto negativo de que no se cumplan nuestras expectativas. Estos impactos negativos pueden manifestarse en varios niveles: físico, mental y emocional. En el plano físico, por ejemplo, está demostrado que el no cumplimiento de nuestras expectativas genera tensión muscular. La decepción o frustración pueden desencadenar tensiones musculares, especialmente en áreas como el cuello, los hombros y la mandíbula. También hay elementos vinculados con sensaciones de fatiga. Las emociones negativas pueden agotar nuestra energía, lo que puede conducir a la fatiga física. Problemas de sueño. Las preocupaciones y el estrés asociados con la falta de cumplimiento de expectativas pueden interferir con el sueño, lo que resulta en problemas como el insomnio. En el plano mental, podemos hablar de lo que es la rumia. Cuando las expectativas no se cumplen, es posible que nos obsesionemos con los pensamientos sobre lo que salió mal o lo que podríamos haber hecho de manera diferente. Esto puede conducir a un ciclo de rumiación que afecta negativamente nuestra salud mental. Impacto en nuestra autoestima. La falta de cumplimiento de las expectativas puede socavar nuestra autoestima y autoconfianza, especialmente si nos culpamos a nosotros mismos por no alcanzar ciertos objetivos o resultados. Dificultad para concentrarse. Las emociones negativas pueden interferir con nuestra capacidad para concentrarnos en otras tareas o actividades, lo que afecta negativamente nuestro rendimiento cognitivo. En el plano emocional, podemos empezar por problemáticas vinculadas con la tristeza y el desánimo. La decepción por el incumplimiento de las expectativas puede desencadenar sentimientos de tristeza y desánimo. Problemas de irritabilidad. Las emociones negativas pueden hacernos más propensos a la irritabilidad y a reaccionar de manera exagerada ante situaciones cotidianas. Ansiedad y preocupación. La falta de cumplimiento de las expectativas puede generar ansiedad sobre el futuro y preocupaciones sobre nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos. En resumen, el impacto negativo de que no se cumplan nuestras expectativas puede ser significativo y puede afectar tanto nuestra salud física como mental y emocional. Es importante reconocer estos efectos y buscar formas saludables de manejar y adaptarnos a las situaciones cuando las cosas no salen como esperábamos. Las expectativas, ah, yo creo que son como unas pastillitas que te tomas y te producen ansiedad. Para mí las expectativas tienen que ver con, con el... Para mí las expectativas tienen que ver con el deseo de que ocurra algo y también con la creencia que tenemos el ser humano de que podemos controlar eh, que podemos controlar lo que voy haciendo para que algo sea así.
O sea, es como, tiene, para mí tiene que ver un poco con ese deseo de que ocurra algo y también tiene que ver un poco con el control, con esa creencia de que podemos controlar. eh, mm, Creo que tiene un componente de frustración asegurada, un poco la expectativa, ¿no? Porque por un lado veo que la expectativa eh, tiene esa cosa de que si no se cumple, no te vas a sentir bien, ¿no? Quiero decir que me viene ahora, ¿no? Que puede ser también que tú tengas un plan trazado y hay ahí en el fondo algo que no sea realmente una expectativa, que sea como una especie como de dirección o de meta que te lleve y te puede llevar igual sin frustración. Pero si hay una expectativa como más cristalizada, que tiene que ver con esto que te decía, de que nos creemos que si lo hacemos de esa manera, como tenemos ese control, va a ocurrir sí o sí, ahí la expectativa para mí tiene ese punto de frustración asegurada. Expectativas es algo que tú esperas mm, de alguien o de algo en el futuro. Las expectativas son buenas mientras que no se vuelvan como una obsesión, porque hay gente que se obsesiona tanto por algo que quiere que pase, que si no pasa, pues se frustra. Pero creo que si la ves de una manera mm, positiva en el sentido de que es algo que estás esperando, pero que tú estás trabajando diariamente, no porque te va a caer del árbol o del Dios en que creas, eh, claro que son buenas, porque es algo a donde tú te estás proyectando al futuro para lograr lo que tú quieras, ya sea en el trabajo o personalmente, en lo que en lo que tú quieras llegar a ser, por decirlo de alguna forma. Peligrosas. ¿Cómo son peligrosas y qué son las expectativas? Las expectativas son esa imagen que tú creas sobre una situación futura, acerca de cómo quieres que pase. Eh, Eso sería en breves palabras. Y son bastante peligrosas porque, porque te hacen estar no viviendo el presente, que es otra de las claves de la felicidad. Y, y también normalmente, en mi experiencia, he visto que cuantas más expectativas, menos felicidad ha traído el evento. Y cuanto más sorpresa o menos expectativa había, más grato ha sido. Con lo cual ha habido un aprendizaje de no, mejor no tener expectativas. Total. Para mí tiene que ver con dos cosas. Una es idealizar algo, es algo que soñamos, pensamos que puede ser de una manera, pero tiene mucho que ver con planear, con organización. Yo en mi vida tengo muchas expectativas, pero son expectativas que tienen un fundamento, porque yo las planeo, yo las mentalizo, yo las organizo. Pero muchas veces las expectativas tienen que ver como esperar de alguien alguna actitud. Y esto no necesita tener un fundamento. A veces simplemente tenemos esta expectativa que las personas sean de una manera, reaccionen de una manera, nos traten de una manera, y es algo que no nos pueden dar, porque eso nunca fue charlado, nunca hablamos con la persona, nunca nos expresamos, entonces puede ser una falsa expectativa. Pero si es una expectativa que lo planeamos, lo diseñamos, es una manera
de tener un poco de fe también, de tener esperanza de que algo va a pasar, pero trato de hacer que mi expectativa sea siempre con un poco de fundamento, que yo diga, bueno, lo planeé y por eso puedo tener expectativas a partir de algo, ¿no? Las expectativas es algo que tú estás esperando que ocurra. Algo que estás esperando que ocurra. La verdad que es súper simple. Puede ser bueno, puede ser malo. Puedes utilizarlas a tu favor o en tu contra. Porque puedes tener la expectativa de algo, pero no estar apegado a ello. O puedes tener la expectativa y estar apegado a ello. Entonces la expectativa es una herramienta y es una forma de literalmente pues saber hacia dónde apuntas o qué es lo que esperas lograr de algo o que algo ocurra en base a algo, porque no todas las expectativas vienen de que tú hagas algo. Y para mí lo más poderoso es siempre poner expectativas de lo que tú puedas controlar. Lo demás es simplemente entregarlo. Y es eso, esperarlo todo, comprometerte a todo y apégate a nada. Para mí las expectativas son como una realidad falsa o idealizada que yo creo que las personas proyectamos o depositamos en personas, en experiencias, en situaciones, en lugares. Como que tengo esta sensación de que las expectativas, al ser como un tipo de ideal, no la realidad, son como la raíz garantizada de sensaciones de frustración, de insatisfacción. Y sobre todo creo que las expectativas como que castran la capacidad que tenemos de disfrutar las cosas, las personas o las situaciones como son. De alguna manera hay una distorsión de nuestra visión o una distorsión de lo que está en nuestra mente. Como que he llegado a la conclusión últimamente que las personas que tenemos muchas expectativas tenemos mayores problemas para ser capaces de disfrutar o encontrar placer en vivir las cosas, las personas y las circunstancias como son. Como que hemos ido integrando un tipo de sensación constante de que nunca es suficiente o que las cosas siempre pudieron ser mejores o diferentes. Y esa sensación como que nos acompaña siempre. ¿Y para ti? ¿Para ti qué son las expectativas? Namaste.